Buenos días, soy Miguel Polo, soy técnico químico. Voy a hacer este video para enseñarles a obtener software gratis de internet. Todos sabemos cómo se hace, pero por ahí siempre hay alguien nuevo, obviamente, o que recién está empezando, o que anda flojo de papeles en lo que al conocimiento se refiere, y no sabe cómo hacerlo. Entonces, digo, bueno, a un video le muestro cómo descargar software gratis de internet, obviamente, ¿no? En forma completamente legal, ¿no? Desde su casa, ¿no? Con software bajo licencia, respetando los derechos de autor y los derechos humanos, y bla, 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 bla. Bien, lo primero que van a descargar es esta aplicación. ¿Eh? Klingy, y le dan a el primer resultado o el segundo. Fíjense, digamos, de descargar una aplicación, un cliente, digamos, peer-to-peer, como se conocen estas aplicaciones, que sea confiable. Para mí el mejor sitio es Bitcomet. Bueno, le dan clic en download y esperan a que se abra, digamos, la ventana de descarga. Bueno, acá lo guardan y acá le doble cliquean, le dan doble clic y instala la aplicación, ¿no? Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, así que se dio de propósito. Esto era solamente para mostrárselos a ustedes, ¿no? Bien. Ahora vamos a ir a el sitio y acá tenemos varias páginas, pero la mejor de todas es esta, 1337X. Las otras a veces se caen, a veces no. Una es de descarga directa, por ejemplo, Up to Down. Otra es especialista en juegos de PC, pero esta es la mejor cita, digamos, es la mejor cita. Cuando ustedes van a descargar un software, tienen acá en la parte superior derecha del monitor la barra de búsqueda, ¿no? Vamos a suponer que quieren descargar, no sé, puede ser desde Windows 10. Fíjense, descargar la versión en español, porque todo lo que está acá o está en multilingüaje 5, digamos, los 5 idiomas de la Comunidad Europea, o en inglés, ¿viste? Y no va a estar en español por defecto en esta página. Yo asumo que tienen algún nivel de inglés, por lo menos el mínimo indispensable para utilizar alguna aplicación. Bueno, vamos a ir, por ejemplo, vamos a descargar, no sé, a ver, DaVinci Resolve, ¿no? O Camtasia o Windows 10, por ejemplo. Vamos con Windows. Vamos a buscar simplemente Windows y ver qué nos sale. ¿Eh? Acá tenemos varios archivos que podemos descargar. Tenemos las semillas y los ledgers, que sería, digamos, seeders y ledgers sería como semillas, personas que tienen el archivo completo y personas que en este momento lo están descargando, ¿no? Tenemos Windows 10 Pro. Esta versión seguramente va a estar en inglés, pero a modo de ejemplo sirve. Le damos clic encima y acá tenemos un par de opciones. La que yo les recomiendo es Magnet Download, o si quieren que lo descargue de un familiar o alguien que no sabe bien cómo buscar, que no sabe mucho, pueden descargar el archivo torrent y mandar el archivo torrent por WhatsApp o por Gmail o por otro medio para que la persona pueda iniciar la descarga en su propia computadora, ¿no? Yo le voy a dar a Magnet Download. ¿Eh? Acá se nos aparece la ventana para descargarlo, digamos, directamente, porque la primera vez te va a pedir una confirmación, digamos, de que autorices a Bitcomet a ir leyendo, digamos, los links magnéticos, como ellos mismos los autodenominan, de Opera. Vos tenés que aceptar eso y después te va a aparecer una única vez. Y después cada vez que hagas clic en Magnet Download se te va a descargar automáticamente, ¿no? Hacé de cuenta que es agregar al changuito de compra, descargar ahora, clic. Bueno. Y ahora vamos a esperar a que el software se descargue. Tengan presente que siempre va a decir más o menos en qué idioma está, siempre va a
por ejemplo, estar con un crack, si es un juego, una aplicación, por ejemplo, ustedes van a instalar toda la aplicación normal, van a tener que copiar el contenido de la carpeta crack o Skirrow o como se llame el cracker, digamos, lo van a tener que copiar el contenido de esa carpeta a la carpeta donde se instala el software para poder hacer uso de él indefinidamente y no solamente durante el periodo de prueba o que no nos haga la típica de antaño de pedir el CD insertado en la máquina para poder usar la aplicación. Bueno, en este caso ya vemos que hay una velocidad de descarga más o menos 2,4 megabytes por segundo y nos marca un tiempo restante acá. En cuanto mayor popularidad tenga lo que están descargando, más rápido va a descargar. Ahora, si ustedes se ponen a descargar un jueguito del 2011, bueno, si tienen los shaders, las semillas, la gente que lo tiene completo, lo van a poder descargar. Pero es más probable que tenga menos cantidad de esa gente que lo tiene completo, o inclusive que la PC que tiene el coso completo está apagada o desconectada. Por lo tanto, tenés que esperar al día siguiente o dejar la tarea, digamos, instalada ahí que se descargue cuando pueda. Total, el Bitcoin lo va vigilando por nosotros eso. Y bueno, más o menos así es como obtener, digamos, todo lo que quieran en realidad, ¿no? Desde videoclip de actrices, aplicaciones para sistemas operativos, pueden ser Windows o Linux también, aunque Linux siempre más descarga directa, porque como es gratis hacerlo por torrent no tenía mucho sentido, qué sé yo, los Linux yo lo descargaría del repositorio oficial. Bueno, acá vemos que Java está tomando velocidad, 3,1 megas, ¿no? Igual decepciona, porque con la conexión que tengo debería aguantar 6 megas tranquilamente, pero bueno, siempre es así, cuando queremos mostrar algo las cosas no salen bien o no funcionan. ¿eh? Bueno, espero que les haya gustado el video, les recalco los pasos. Se descargan Bitcomet o Azureus o algún cliente peer-to-peer que les guste, clientes P2P, yo les recomiendo Bitcomet y se meten a las páginas, digamos, que les recomendé, que es 1337x.to o si no, acá tienen otros también, como Pirate Bay, Lime Torrents, KitKats, bueno, un montón de páginas. Acá se las dejo, digamos, acá justo estoy tapando 4 páginas, pero bueno, no pasa nada. Ya con la primera vas a suplir el 80% de todo lo que pueda llegar a necesitar. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les sea de utilidad por ahí a los que recién comienzan, porque es muy sabido, es muy obvio, pero hay mucha gente que por ahí no se da mañana, gente que no sabe cómo hacerlo. Necesita que alguien más lo agarre de la mano y le diga, busca esta aplicación acá primero, después metete en esta página y después ahí recién escribí lo que te querés descargar. Un saludo a mi amigo Federico, que es bastante pataduro, este video está pensado en él y en gente como él. El chabón es inteligente, pero para esto no se le da. Para él es todo más manual, arreglar cosas, todo ese tipo de cosas por el estilo. Bueno, un saludo, no olviden darle like, suscribirse, comentar y si tienen alguna idea háganlo saber en la caja de comentarios. Bueno, un saludo.